Bienvenidos, mis hermanos, a recibir palabra del Señor. Gratos por poder nuevamente tener esta instancia de compartir lo que nos hace tanto bien, lo que nos ayuda tanto y lo que el Señor también tanto nos pide de alguna manera. Recibir la palabra, escucharla, meditarla, pero principalmente, mis hermanos, poner en práctica aquello que este mensaje tiene para nuestra vida. Voy a hacer un pequeño recuerdo. Hace unos días estuve viendo en la televisión un programa y como estábamos a punto de celebrar ya un año más en nuestro país de la instalación de un gobierno militar, ¿cierto? Hace unos años atrás. Y en este programa una periodista entrevistaba a dos personas, a dos hijos. Uno era el hijo de Tucapel Jiménez, que fue asesinado, ¿cierto?, hace unos años atrás. Y el otro era el hijo del hombre que había asesinado a este dirigente sindical, ¿cierto?, que yo les mencionaba, Tucapel Jiménez. Y este periodista los llevó a los dos a un lugar determinado y que era el lugar donde murió este dirigente sindical. Y los dos fueron llevados por la periodista a ese lugar. Y claro, con un montón de dificultades cada uno, por el lado del hijo del que asesinó a esta persona, con muchos temores, con muchas aprensiones, incluso hasta con la idea de no presentarse al lugar donde la periodista le citaba. Y por el otro lado, el hijo del asesinado, también lleno de dudas, lleno de cuestionamientos, porque iba a estar con el hijo de el que había asesinado a su padre. Y vi todo el programa porque me pareció interesante ver de qué manera ellos podían vivir o vivieron un duelo tremendo por el lado del que había perdido a su padre, lo perdió a los 19 años, un joven, ¿cierto? Y mostraban fotos de él en esa fecha. Y él hablaba de todo lo que significó vivir sin su padre. Pero por el otro lado, el hijo del asesino, también de qué manera él vivió con el horror, con la pena y con la tristeza de saber que su padre no tan solo le quitó la vida a este personaje, ¿cierto?, público, a este dirigente sindical, sino que él fue comisionado también a matar a otras personas más. Entonces, ¿por qué pongo esto, hermanos, en contexto? ¿Por qué hablo de dos personas que de alguna manera se sentían igual víctimas de una situación? El hijo del asesino también se sentía víctima de lo que su padre hizo. Y el hijo del que asesinaron, obviamente también con más aprensiones, con más rabia, con muchas cosas internas, estando cerca de esta otra persona. Y al final los dos concordaban y los dos llegaban a la conclusión de que de alguna manera ellos, los dos, eran víctimas de las situaciones que les tocó vivir en un tiempo difícil de nuestro país, los que vivimos de alguna manera a la distancia o por lo menos teníamos una edad en que ya algo percibíamos de esto, nos imaginamos lo que habrá significado también para ellos que estuvieron en el meollo del asunto, viviendo de forma tan profunda y tan seria y tan dolorosa esta etapa de nuestra patria, también tan difícil hasta el día de hoy para nosotros. Y como les decía, ¿por qué pongo este ejemplo tan triste, a lo mejor tan difícil de entenderlo quizá? Porque la palabra del Señor en el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí podríamos ver, de alguna manera, lo que nos muestra el salmista al hablar del varón que trata de hacer siempre lo correcto, de no estar en caminos de malos. Y por ese mismo motivo, mis hermanos, yo les ponía este ejemplo de estas dos personas que en algún momento de la vida fueron convocadas para hablar, para poder dar su mirada respecto a esta situación tan triste que yo les mencionaba. Pero sabe que la palabra aquí está hablando de el varón que no anda en estos caminos, que ni se acerca a estas cosas que tienen que ver con dañar a los demás, que ni siquiera dice no está en camino de pecadores, no estuvo en consejo de malos, no está en una silla, ¿cierto?, de escarnecedores. Y el versículo 2 dice, sino que él se alegra, se goza, porque la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, y no tan solo dice que él se goza en esto, sino que en esa ley, en esa palabra, medita de día y de noche. Hermanos, ¿de qué manera puede cambiar la vida del ser humano? Ese día con pena podía apreciar que estas dos personas allí en ese lugar eran víctimas de la misma manera, víctimas del horror y del dolor de lo que años atrás sus familiares directos, ¿cierto?, sus padres en este caso, habían tenido que vivir. Una situación que ahora, en este año que nosotros estamos, en 2020, los venía a confrontar, pero en donde yo les dije anteriormente que ellos de alguna manera, los dos se sentían víctimas de una situación. Sin embargo, la palabra aquí nos está diciendo que es bienaventurado el hombre, que ni siquiera se acerca a estas cosas, que no está ni con los malos, ni con ellos tampoco se coluden para dañar. Dice que la delicia de él, el gozo de él, está en buscar en la ley del Señor el gozo y todo lo que su vida pudiera necesitar. Y en esa ley dice que él se complace, se alegra. Y en esa ley dice, medita de día y de noche. Y mire lo que nos dice también Proverbios, que es un libro de la palabra del Señor que está llena de ejemplos, está llena de recomendaciones para nosotros, para tener una buena vida en lo espiritual. Así, hermanos, como para nosotros es imprescindible tener una buena salud física, que ojalá no nos enfermemos, que ojalá nada nos duela, que cuando vayan pasando los años podamos ir teniendo buenos años de vida. En lo interno, en lo espiritual, también aquí la palabra tiene mensaje para el corazón, mensaje para nuestra vida interna. Hermanos, que necesita tanto o más salud que nuestro propio cuerpo exterior. Y aquí, hablando acerca de este hombre, de bienaventurado el varón que no estuvo en caminos malos, ni estuvo haciendo lo que no corresponde, me imagino que este hombre tiene que haber hecho lo que la palabra aquí en Proverbios dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, cuando nosotros ponemos atención a la palabra, cuando nosotros estamos buscando de esta instrucción que ha hecho tanto bien a nuestra vida, los que tenemos hartos años en el Señor, que le hemos conocido, estamos ciertos de que esta palabra ha traído refrigerio, hermanos, a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, que fiarnos del Señor, confiar en Él, de ninguna manera ha traído menoscabo a nuestra vida. Todo lo contrario, nos hemos sentido bendecidos, hemos sentido que la mano del Señor cada día ha guiado nuestro actuar
Y aún, hermanos, en las situaciones difíciles, en momentos complicados, hemos visto cómo esta mano poderosa de nuestro Dios también nos ha guiado. A lo mejor, si bien hemos tenido momentos difíciles, enfermedades, problemas como cualquier persona, pero la forma como el Señor trata nuestra vida, mis hermanos, es distinta. Por eso, esta palabra, el tener la palabra en nuestra vida, el acercarnos a esta instrucción del Señor, no tan solo nos aparta, mis hermanos, de lo que yo les mencionaba respecto a caer en manos de personas que pueden llevarnos hacia el mal, que podamos ser mal conducidos, que podamos ser mal influenciados por alguien, sino que aparte de que estamos en un buen camino, también nuestros huesos, también nuestro cuerpo interno, esa parte que nadie ve, se siente reconfortada. Por lo tanto, el salmista, lo que nos decía que bienaventurado el varón, que no estuvo en ese camino de personas malas, ni se sienta tampoco en un lugar donde están los pecadores, me imagino que este varón también se ha fiado de Jehová de todo su corazón y que lo ha reconocido en todos sus caminos, que también ha puesto al Señor siempre delante de toda situación y que cuando hay veredas que a lo mejor puedan estar un poquito torcidas, este mismo Señor se encarga de llevar a la vereda eficaz, a la buena, a la que conduce a la vida que agrada al Señor. También más arriba, Proverbio dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y mire qué ejemplo más lindo. Dice, átalas a tu cuello. Hermanos, qué profunda esta enseñanza para nuestra vida. Hermanos, si tú quieres ser bueno, si tú quieres que tu pasada por este mundo tenga un grato aroma, bueno, está la palabra diciéndonos que tenemos que atar a nuestro cuello, que andar siempre en nuestra vida con la misericordia y la verdad. Hermanos, qué ejemplo más hermoso la palabra en esta hora nos está hablando de qué manera tienen que conocernos las personas, de qué manera tenemos que ser conocidos por los demás. Hermanos, hoy día en donde vemos un mundo que cada día está poniéndonos personas, poniendo cosas visibles, personas a seguir, pero que de ninguna manera tienen un buen testimonio, ni son personas dignas de que nosotros podamos hacer aquello que ellos hacen. Quizá a lo mejor una modelo sale en la televisión y es famosa por su vestimenta, por su cuerpo, por el físico que pueda tener, por lo bien que le queda la ropa. Pero hermanos, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que atar a nuestro cuello la misericordia y la verdad. Cualidades que no nos van a identificar como lo más grande, ni como lo más importante. Pero mis hermanos, nos van a identificar con buenas personas. Y que este aroma que dejemos, que esta pasada por este lugar donde el Señor nos ha puesto, pueda tener un buen recuerdo. Misericordia y verdad. Hermanos, palabras tan útiles en este tiempo. La misericordia, esa cualidad que el Señor quiere que tengamos, que cada día nos apropiemos de ella. Y que hablar de la verdad. Hoy día, ser veraz en medio de este mundo, un mundo mentiroso al que nadie le cree, en donde vemos todos los días a la gente cómo se da 10.000 vueltas para hacerse acreedor de la verdad. Sin embargo, el Señor a nosotros, a su pueblo, nos dice que tenemos que atar a nuestro cuello la misericordia y la verdad. Volvamos nuevamente a lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no estuvo con los malos, que no estuvo en camino, ni estuvo en los caminos en donde era mal aconsejado, no estuvo en una silla donde estaban tampoco sentados los que hacían daño, sino que su delicia era estar buscando al Señor, estar haciendo de día y de noche la voluntad del Señor. ¿Y sabe con qué lo compara la palabra este hombre? Dice que será como un árbol plantado
junto a corrientes de aguas. Hermanos, qué bonito el ejemplo que la palabra nos pone, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Aquí detrás de este lugar que ve que es el templo, hay una muralla grande de material, pero detrás de eso hay muchos árboles plantados. Un amigo de mi esposo, hace muchos años, él le dijo que le plantaron los árboles ahí. Hermano, estos árboles están tremendos, están frondosos, son unos álamos. Bueno, generalmente asociamos los álamos con un arbolito muy delgado. Sin embargo, estos árboles están tremendos. ¿Y sabe por qué es? Porque están cerca del río, cerca del agua. Estas raíces que estos árboles tienen aquí alrededor están impregnadas, están llenas de lo que necesitan para poder darle la vida grande y fructífera a estos árboles. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así es lo que el Señor espera, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Eso se espera de los que proclamamos a Cristo, que nuestra vida pueda mostrar frutos, que tenga cualidades que lo identifiquen como un buen árbol. ¿Y qué pasa además de qué pasa si está cerca del agua? Dice que da su fruto en su tiempo. Esperamos, obviamente, los que tenemos un arbolito en la casa, que el árbol que nosotros tenemos allí, ¿cierto? Si ha salido solo o si lo hemos plantado, lo mínimo que esperamos de ese árbol es que dé fruto, porque para eso fue plantado. Por lo tanto, este árbol que está cerca de la buena agua tiene que dar fruto en su tiempo. Dice que también su hoja no cae. Lo primero el primer síntoma que a usted le indica que un árbol está seco es la caída de las hojas, que se ponen amarillentas y caen, excepto que estemos ya en otoño, ¿cierto? Pero estoy hablando en otra época del año. Y la hoja de un árbol que está cerca del agua no cae. Tiene hojas frondosas, firmes, oxigenan, ¿cierto?, el ambiente y nos propician un buen aire. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Hermanos, esta es la condición, esta es la forma como el Señor nos está asemejando a nosotros, a sus hijos, a los que decimos que le hemos conocido, que meditamos en su ley, que leemos la palabra, que buscamos en ella la instrucción. Hermanos, esta instrucción, esta enseñanza que viene de parte del Señor no es para que la dejemos nosotros, no es para que la degustemos solos, no es para que nos engordemos nosotros solamente y que estemos rebosando esta palabra, sino que esto tenemos que darlo a conocer a los demás, a través de entregarla, ¿cierto? Como lo hacemos cuando le hablamos a otro del Señor, pero también a través de nuestras habilidades, a través de las facilidades que el Señor nos ha dado. Este cuerpo, hermanos, llamado iglesia, tiene muchas formas como servir. Algunos, ¿cierto? Algunas hermanas pueden tener facilidad de trabajar con niños y eso es hermoso. Otros podríamos a lo mejor ayudar en consejería, otros orando, otros visitando, otros predicando la palabra, otros entonando alabanzas, otros en la música. Pero ¿se da cuenta usted, mi hermano, que este gran árbol llamado iglesia tiene muchas utilidades? Que siendo muchos, cada uno de los muchos podemos ocuparnos de lo particular también. Y no tan solo, mis hermanos, me refiero a lo que tenemos que hacer acá, porque no sería muy provechoso para nosotros mismos si estuviéramos retroalimentándonos aquí solamente. Es afuera, es en el mundo, es donde la gente que nos ve todos los días con una actitud cristiana, la que tiene que vernos también con cualidades cristianas, con cualidades que nos identifiquen como pueblo del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La corriente de agua es la palabra, es el Señor mismo que nos está cada día llenando de toda la enseñanza, de toda la savia, de todo lo bueno que nuestra vida debe tener,
para que de esa manera este árbol dé su fruto en su tiempo, su hoja no caiga y toda la vida de este árbol sea de bendición, sea de provecho, sea bien ganado todo esto como árbol, que todo el árbol sea beneficioso para aquel que lo necesita. Quiero el Señor, hermanos, que en este tiempo en que quizá estamos sin poder congregarnos, sin poder vernos en los templos, nuestro trabajo como árbol no esté dejado de lado, sino que por el contrario estemos haciendo cada uno lo que como rama, lo que como fruto, lo que como tronco, como hojas debemos dar. Cada uno, hermano, en su lugar, en el lugar donde el Señor lo ha puesto, mis hermanos, usted tiene algo que hacer, algo que decir. Hoy día más que nunca, quizá al salir de la casa, lo primero que la gente, con las personas con las que podemos conversar y podemos toparnos en algún momento, lo primero que sale es lo que estamos viviendo respecto a la pandemia. Bueno, si ese es el tema, nosotros acerquemos los temas hacia las cosas del Señor. Que cada uno de nosotros podamos, de esta manera, ser aquel árbol que el Señor quiere, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que este árbol provoque, prospere. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en sus hogares también. Amén.